versículos del 11 al 13, dice la palabra de Dios. Efraín es novia domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. Bueno, nos vamos a quedar hasta el versículo número 12. Pueden sentarse, hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. El título, hermano, del sermón de esta noche es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de buscar al Señor. Hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta de los propósitos que Dios tiene para con nosotros, nos vamos a dar cuenta que sus propósitos no se limitan a salvarnos de la esclavitud del pecado, a liberarnos de la condenación eterna a la cual todos nosotros nos dirigíamos antes de conocer al Señor, sino que descubrimos que en sus propósitos no solamente está el de salvarnos, sino también el que nosotros vivamos cada día de nuestras vidas conforme a su voluntad y guardando sus mandamientos, guardando su palabra. Y esa es, hermanos, una de las razones por las cuales Dios siempre le ha hablado a su pueblo. Esa es una de las grandes razones por las cuales nosotros tenemos esta colección sagrada de libros que llamamos la Biblia, porque allí está contenida la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Biblia es la palabra de Dios, y en ella nosotros encontramos expuesta de manera clara aquellos principios de vida que nosotros deberemos atesorar en nuestros corazones y que deberemos integrar en la cotidianidad de nuestras vidas, para que de esta manera nosotros podamos estar alineados con el propósito de Dios para con nuestras vidas, de modo tal que nos esforcemos cada día por vivir de acuerdo a su voluntad. Pero, hermanos, la historia bíblica, la historia sagrada, nos muestra cómo muchas veces, hermanos, ese propósito divino no se logra concretar. La historia de Israel es una prueba indubitable de ello. Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto y fue llevado al desierto para que a través de él pudiera llegar hasta la tierra que Dios había prometido a los patriarcas. Pero si nosotros conocemos de manera modesta la historia de Israel, nos vamos a dar cuenta que Israel, si bien es cierto, fue liberado de la dominación egipcia, no obstante, no siempre vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. La mayoría de veces Israel se apartó del propósito de Dios para con él. Israel se mantuvo en la mayoría de veces al margen de lo que Dios les pedía. Cuando nosotros vamos a las páginas del Nuevo Testamento y ya encontramos el trato de Dios con su iglesia, que es el nuevo Israel, nos vamos a dar cuenta que también ocurre lo mismo. Las cartas pastorales, los mensajes del Cristo resucitado a las 7 iglesias del Apocalipsis en el Asia Menor, nos muestran también cómo la iglesia del Señor, aun cuando salva, aun cuando liberada del pecado,
no obstante ha errado al blanco, de manera tal que se aparta de aquella intención divina para con su vida. Y a partir, hermanos, de este pasaje bíblico, quiero que consideremos cómo Dios nos llama para que nosotros volvamos al camino, que nosotros busquemos oportunamente al Señor. El texto, hermanos, que leí inicia con el versículo número 11. ¿Cuántos tienen sus Biblias abiertas? No me cierre su Biblia, por favor. Dice el versículo número 11: Efraín es novia domada, que le gusta trillar. Acá el profeta está haciendo una descripción de la vida que vivía el Israel de la época del profeta Oseas. Oseas desarrolló su ministerio en una de las épocas más prósperas del reino de Israel. Cuando me refiero al reino de Israel, estoy haciendo referencia al reino que estaba constituido por las 10 tribus de Israel que se encontraban al norte. Y de esta manera lo estoy diferenciando del reino de Judá, que estaba constituido por la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que se encontraban al sur. Entonces, la época de Oseas fue una época, hermano, de esplendor. Durante el ministerio de Oseas estuvo reinando en Israel un rey cuyo nombre fue Jeroboam, y que es conocido en la historia bíblica como Jeroboam II, para diferenciarlo de aquel Jeroboam que fue el primer rey del reino de Israel. Porque el primer rey del reino de Israel fue Jeroboam, ya como reino dividido. El primer rey de todo Israel fue Saúl, luego vino David, luego vino Salomón, luego vino Roboam. Pero durante la época de Roboam, el reino de Israel se rompió en dos, y 2 tribus quedaron bajo la administración de Roboam, el hijo de Salomón, y las 10 tribus restantes quedaron bajo la administración de Jeroboam, distinto al Jeroboam de la época del profeta Oseas. Por eso es que al Jeroboam que gobernó el reino de Israel durante la época del profeta Oseas, que fue el siglo VIII antes de Cristo, se le conoce como Jeroboam II. Entonces, el reinado de Jeroboam II fue un reinado muy próspero, materialmente hablando. De hecho, las fronteras del reino de Israel se ampliaron grandemente durante la época de Jeroboam. Dios tuvo las intenciones de bendecir grandemente a Israel durante la época de Jeroboam, aun cuando este Jeroboam, así como el primero, se apartaron completamente del propósito de Dios para con los reyes de Israel. Aun cuando Jeroboam fue un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor, no obstante fue un rey muy competente, y esa competencia en su reinado lo llevó a ir anexionando cada vez más territorio a su reinado, así como también llevar a Israel a una época de esplendor y prosperidad que nunca más volvería a tener el reino del norte. Entonces fue una época de esplendor, una época de mucha prosperidad. Pero lo que ocurrió fue que Israel durante esa época, en lugar de reconocer que toda la prosperidad material que tenía y toda la estabilidad política de la que gozaba, en lugar de reconocer que todo esto venía de Dios,
se fue adaptando a un estilo de vida que lo llevó a vivir de acuerdo a su propia voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Israel se habituó a un estilo de vida al margen del propósito divino. Era un estilo de vida que se adecuaba a las expectativas y las necesidades mezquinas que tenía Israel. Y es por eso que el Señor, a través del profeta y usando imágenes propias de la agricultura, ilustra la espiritualidad de Israel a través de esta figura que acabamos de leer en la parte inicial del versículo número 11. Dice Efraín. Efraín es otra manera de referirse al reino de Israel. Y dice: Efraín es novia domada, que le gusta trillar. Los bueyes o los animales de carga eran usados para diferentes actividades en el mundo de la agricultura en la época antigua. Se les usaba para la tarea del arado y se les usaba también para la tarea del trillado. Con el arado lo que hacían era que uncían un arado sobre la cerviz de los bueyes. Ponían dos bueyes, porque la ley, incluso la ley de Moisés, estipulaba que debían de ser dos animales de la misma especie. No se podían unir dos animales en yugo desigual. Si era un buey, entonces tenían que ser dos bueyes. Entonces se uncía un yugo sobre la cerviz de los animales. Se les echaba aceite, se les ungía con aceite la cerviz para que la aspereza del yugo no dañara su cerviz por la fricción constante del yugo. Ese aceite con el cual se ungía la cerviz de los animales hacía que los yugos de madera normalmente se pudrieran. Y es a eso a lo que hace referencia el libro de Isaías cuando dice: el yugo se pudrirá a causa de la unción. Porque los yugos se empodrecían debido al aceite que servía para ungir la cerviz de los animales sobre los cuales era puesto un yugo para arar, para jalar el arado. Entonces la tarea del arado era una tarea no muy agradable, porque el animal perdía autonomía. Ahora el animal sobre el cual había sido puesto un yugo ya no tenía autonomía. Ahora el buey enyugado ahora tenía que hacer todo lo que el que le puso el yugo le pedía que hiciera. Entonces la tarea de arar la tierra era difícil, no solamente porque sobre la cerviz del animal se tenía que poner un pesado y áspero yugo, no solo porque también tenía que perder su autonomía, sino también porque tenía que jalar el arado que se encargaba de ir abriendo surcos sobre la tierra. Entonces la tarea del arado no era definitivamente una tarea agradable ni cómoda en ningún sentido. Pero la tarea del trillado era una tarea muy distinta. Era una tarea muy diferente. Habían muchas maneras en las cuales los animales podían trillar el trigo. En algunas ocasiones se ponía siempre dos yugos sobre un buey. Ese yugo estaba atado a un palo central y los bueyes daban vuelta pisando de esa manera el trigo y la paja para dividir una cosa de la otra. En otras ocasiones se hacía una tarea un poquito más fácil. Solamente se le ponía un trío al buey, que era una especie de tablas bajo las cuales habían piedras que mientras el buey se movía, esas piedras se encargaban de ir separando el trigo de la paja. Y en otras ocasiones simple y llanamente el buey caminaba por encima de la paja y el trigo, y con sus propias patas, en la medida que caminaba,
se iba separando el grano del tallo, el grano del tallo de la paja. Entonces era una tarea bastante cómoda para el animal, porque el buey no tenía un yugo sobre su cerviz. El animal conservaba su autonomía, podía moverse de un lugar a otro sin ningún problema, y encima de eso, mientras trabajaba, engordaba, porque la ley de Moisés estipulaba que no se le debía poner bozal al buey que trillaba. Entonces eso quiere decir que la labor del trillado para los animales, desde todo punto de vista, era una tarea muy cómoda. No tenía yugo sobre su cerviz la mayoría de veces. Tenía cierto tipo de autonomía, porque el animal podía moverse por donde él quería, y por otro lado él podía comer de los mismos granos que él estaba trillando con sus propias patas, de acuerdo a cómo lo establecía la ley de Moisés en cuanto al cuidado de los animales, de no poner bozal sobre aquel buey que trillaba. Es decir, no se le impedía que el buey comiera todos los granos que estaban en el suelo. Entonces, cuando pensamos en ambas actividades, la tarea del arar y la tarea del trillado, queda lo suficientemente claro que la tarea del trillado era muy cómoda, porque el buey, como digo, tiene su propia autonomía, no tiene un yugo sobre su cerviz que esté dañando su lozana cerviz, no tiene las complicaciones que tenía la actividad del arado. Entonces, a través de esta figura, el Señor está ilustrando la actitud que Israel tenía durante la época de prosperidad económica y de estabilidad política que tenía el reino de Israel durante la época de Jeroboam en el siglo VIII antes de Cristo. Una vida acomodada y viviendo de acuerdo a sus propios principios, viviendo la vida como ellos querían y no viviendo la vida como Dios mandaba en su palabra. Muchas veces, hermano, a nosotros nos pasa lo mismo también en nuestra vida espiritual. Llega un momento, hermanos, en que nosotros nos acomodamos a un estilo de vida de fe que nos es cómodo, que no supone tomar la cruz, que no supone negarnos a nosotros mismos, que no supone llevar el yugo de Cristo sobre nosotros. Y habrá creyentes, hermanos, que dirán: yo tengo un trato con Dios, no se meta con mi vida, ¿verdad? De pronto habrá algún creyente que quiere llamarle la atención partiendo de la palabra, y no faltará quien dirá: yo tengo un trato con Dios, no se meta con mi vida, no se meta conmigo, yo sé cómo llevo las cosas, yo sé cuál es el trato que yo llevo con Dios. Pero es muy probable que muchas de las personas que hablan de esta manera son personas que han diseñado un estilo de cristianismo que se ajusta más a lo que ellos quieren y a lo que están dispuestos a dar, antes que ajustarse a lo que Dios quiere y lo que Él nos está pidiendo de manera clara y categórica en su palabra. Entonces, hermanos, la vida cristiana no es para vivirla como a nosotros nos place. No es para hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Dios nos ha llamado para que vivamos de acuerdo a su palabra. Él nos ha llamado para que tomemos nuestra cruz. Él nos ha llamado para que nos neguemos a nosotros mismos cada día de nuestras vidas. Y que nos esforcemos para que sea la palabra de Dios la que determine la manera en cómo nosotros vamos a vivir, y que debe ser también la que nos guía en todas las decisiones, hermanos, que nosotros vamos a tomar. Pero muchas veces, hermanos, nosotros nos llamamos cristianos, hermanos,
pero hacemos las cosas a nuestra manera. Tomamos decisiones sin consultar a Dios. Tomamos decisiones sin hacer un alto en nuestras vidas y preguntar qué es lo que Dios desea que yo haga en este momento concreto de mi vida. Entonces llevamos nuestra vida a nuestro propio ritmo, hacemos las cosas como nosotros deseamos. Hay algunos de nosotros que solamente vivimos del recuerdo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo era, dicen algunos, cuando yo era líder, cuando yo era supervisor. No, si antes las cosas eran diferentes, ahora cualquiera es líder, ahora cualquiera es supervisor. Sí, pero él no está haciendo nada. Solo tiene boca para hablar, para recordar glorias pasadas, cosas que quedaron en el pasado, y para compararse él, lo que él fue hace años atrás, con lo que son algunos que él considera que no se encuentran a la medida de lo que se exige de un hombre o de una mujer de Dios. Pero ahora se congregan cuando ellos quieren. En su vida financiera hacen las cosas como a ellos les da la gana. En su vida sentimental hacen las cosas como les da la gana, toman las decisiones que quieren sin consultar a Dios, sin ir de acuerdo a la voluntad de Dios en todo aquello que Dios nos ha claramente revelado en su palabra, de modo tal que vivimos un cristianismo hecho a nuestra medida. Vivimos un cristianismo a nuestro ritmo, a nuestra medida, a nuestra conveniencia. Y cantamos, alabamos a Dios y servimos en la medida de lo que podemos. Pero si somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que el tipo de vida cristiana que nosotros tenemos es comparable a esta figura que el profeta Oseas está usando para ilustrar la espiritualidad del Israel de la época de Jeroboam II. En pocas palabras, somos novillas acostumbradas al trillado. Estamos acostumbrados a la comodidad. No queremos el yugo. No queremos complicaciones. No queremos problemas. Algunos ni siquiera sirven porque saben que cuando sirven, claro, hay de pronto problemas dentro de la comunidad de fe y prefieren huir a esas dificultades. Hay algunos que incluso, hermanos, ya no se conectaron con nada que tenga que ver con la obra de Dios y vienen a la iglesia, eso sí, vienen a la iglesia, vienen aparte, vienen en su carro, pero ya no están dispuestos a dar más que eso. Son como novillas domadas que se acostumbraron a trillar. También estarán aquellos que estarán sirviendo activamente en la obra de Dios. Pero si son lo suficientemente honestos consigo mismos, se darán cuenta que pueden dar mucho más de lo que están dando en este momento. Pero no lo dan porque no quieren complicaciones, porque no quieren compromisos, porque no quieren dificultades, porque no quieren la aspereza de la cruz sobre la cerviz. Entonces, hermano, Dios tomará cartas en el asunto siempre. Por eso dice el versículo 11: mas yo, dice el Señor, pasaré sobre su lozana cerviz. Una lozana cerviz es una cerviz suave. La diferencia entre un animal con yugo y un animal sin yugo es su cerviz. Así como la diferencia entre las manos de un albañil y las manos de un médico son diferentes. La cerviz de un animal sobre el cual se unció el yugo es distinta a la cerviz de un animal
que no ha experimentado la aspereza del yugo sobre su cerviz. Y por eso Dios dice: pasaré sobre su lozana cerviz. ¿Por qué está lozana? Porque ahí no se ha puesto yugo, porque siempre quiso hacer lo que quería, porque nunca quiso someterse a la palabra. Y Dios dice: pasaré yugo sobre su lozana cerviz y haré llevar yugo a Efraín. Arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Hermano, decíamos en un inicio que como pueblo de Dios, tanto el pueblo de Dios en el antiguo pacto que fue Israel, como el pueblo de Dios ahora en el nuevo pacto que es la iglesia, muchas veces, hermano, perdemos el rumbo, perdemos la dirección, y Dios muchas veces echa mano. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces Dios echa mano de las adversidades para que volvamos al camino. Porque la palabra yugo acá es sinónimo de disciplina. Dos textos bíblicos. La época de Jeremías. Algunos años después. Este es el siglo octavo. Jeremías es un profeta del siglo séptimo. Algunos años después, algunas décadas después, vendrá el profeta Jeremías. Y entre los anuncios del profeta era que Dios castigaría a Judá, en este caso Judá, porque Jeremías fue un profeta de Judá, en tanto que Oseas fue un profeta de Israel. Pero Dios decía, entre otras cosas, a través de Jeremías, que el Señor llevaría a los habitantes de Judá a la tierra de Babilonia. Y Dios le dice a Jeremías: ponte un yugo sobre tu espalda. Entonces, hermano, Jeremías se puso un yugo sobre su espalda y andaba caminando por todos lados, llevando ese yugo sobre su espalda y dándole malas noticias a los habitantes de Judá. De pronto aparece un falso profeta llamado Ananías y toma el yugo de sobre la espalda de Jeremías y lo rompe en dos. Y Ananías dice así: el Señor romperá el yugo, Dios está con este pueblo, venceremos al rey Nabucodonosor de Babilonia. Y Jeremías simple y llanamente le dice a Ananías: si lo que tú dices ahora es cierto, entonces se cumplirá tu palabra. Da la vuelta a Jeremías, pero antes de salir del patio de la casa del Señor, el Señor le dice a Jeremías: dile a Ananías que lo que él rompió es un yugo de madera, pero el yugo que pongo sobre los hijos de Judá será un yugo de hierro, el cual ellos no podrán romper. Era sinónimo de disciplina. Era inevitable ya. El libro de las Lamentaciones atribuido a Jeremías, que es una serie de versos y de poemas en los que se llora la desgracia de Judá después de haber caído ante el poder de las tropas invencibles de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entre otras cosas, el libro de Lamentaciones dice
que lleve su yugo. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. El yugo como sinónimo de disciplina. Lo vemos en la historia de Ananías y Jeremías. Lo vemos en uno de los versos de los poemas del libro de Lamentaciones. Entonces, hermano, algunas veces Dios, para volvernos al camino, permite o provoca adversidades, dificultades. Y si somos honestos y sensibles a la palabra, posiblemente lleguemos a la conclusión que las crisis del momento, que las adversidades que estamos viviendo no son otra cosa sino situaciones por medio de las cuales Dios quiere sacarnos de ese estilo de vida espiritual al cual nosotros nos hemos acomodado como novillas domadas que están acostumbradas a la labor del trillado. No siempre será así, quizá, pero el que es honesto, y que llega ante la palabra para ser interpelado y confrontado por ella, no se va a quejar de lo que está viviendo. Porque, hermano, aparte de que vivimos como nos da la gana muchas veces, cuando las adversidades vienen, todavía tenemos el cinismo y el descaro de molestarnos con Dios. Tenemos el cinismo y el descaro de reclamarle a Dios. Porque estamos viviendo esa situación. Digo cinismo y descaro, porque en el fondo, si somos lo suficientemente honestos, llegaremos a la conclusión que estamos viviendo un cristianismo a nuestra conveniencia. Estamos viviendo una praxis de fe que se ajusta a nuestros deseos antes que ajustarse a los deseos del Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, Dios tiene muchas maneras de llamar nuestra atención. Lo puede hacer a través de una profecía en un culto. Lo puede hacer a través de una exposición bíblica en la célula. Lo puede hacer a través de una prédica como la de esta noche. Pero normalmente nosotros no entendemos. Dios le reclama a Israel: te hablé en tus prosperidades. En otras palabras, te hablé cuando estabas próspero. Te hablé cuando las cosas estaban yéndote bien. Te hablé cuando estabas sano. Te hablé cuando estabas económicamente estable. Te hablé cuando tu familia estaba modestamente estable. Pero no entendiste. Y de pronto llegan situaciones que Él permite o que Él provoca con el propósito de que volvamos al camino. Así que en lugar de enojarse con Dios por ese yugo que el Señor está poniendo sobre su lozana cerviz, en lugar de molestarse, debe darle al Señor la gloria. Porque el que esté poniendo un yugo sobre su lozana cerviz, novilla domada,
Lo que quiere decir es que Dios está interesado en nosotros. Porque el día que Dios no se interese por nosotros, va a dejar que vivamos a nuestras anchas como el buey que pría. El día que Él ya no se interese sobre nosotros, nos dejará andar como nosotros queremos, sin tener la aspereza del yugo del Señor sobre nuestra cerviz. Pero si no nos deja tranquilos, el yugo se debe a algo, y mientras ese algo no sea descubierto ni resuelto, no hay ninguna razón en Dios para quitarnos el yugo de sobre la cerviz. Entonces no le venga diciendo: Dios, quítame el yugo, yo ya no aguanto, Señor. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. ¿Cómo es posible que te hayas olvidado de mí? Y de pronto hay una profecía que dice: hija, esa prueba que está sobre tu vida, yo la voy a quitar en breve. Y usted dice: esa palabra es para mí. Pero cuentos, hermanos, no se va. Porque era claro que la profecía no era para usted, era para otro. Porque como todavía no ha entendido lo que tiene que entender, como todavía su vida de fe es simbolizada a través de una figura de una novia domada acostumbrada a trillar, bueno, lo menos que Dios tiene como interés en usted es quitarle el yugo. Lo que Dios quiere es volvernos al camino. Dicen amén. Volvernos al camino. Dejar esa vida acomodada que llevamos. Ese Dios que nos hemos formado en nuestra propia mente y que es tan fácil de complacer según nuestra concepción personal. Debemos ir al Dios de la Biblia y vivir de acuerdo a sus estipulaciones. Y entonces Dios, hermano, llama al Israel de la época de Oseas para que salga de su letargo, para que salga de su adormecimiento, para que salga de su comodidad. El yugo vendría después, unos 41 años después, cuando el imperio asirio haría añicos al reino de Israel. El yugo vendría tiempo después, pero no tenían por qué esperar la llegada del yugo. Podían empezar a hacer cambios ahora. Porque es verdad, si usted estudia
la historia del reino de Israel, se dará cuenta que después de este oráculo profético, Israel sobrevivirá 41 o 42 años más y se acabará. Un poco más de 40 años. Pero, ¿qué le dice Dios? Versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia. Dios llama a Israel a la acción. Bueno, hermanos, si nosotros leemos el versículo número 12, nos vamos a dar cuenta que allí hay varios verbos. El verbo sembrar, el verbo segar, el verbo hacer, el verbo buscar. Ahí están. Varios verbos que implica que es un verbo, un cambio de estado, implica movimiento. Ese es un verbo. Entonces Dios le está advirtiendo a tiempo a Israel lo que vendrá sobre él, porque a la sazón de esta profecía, Israel está siendo gobernado por un rey impío, pero eso sí, competente. Israel está viviendo una época de esplendor. Algunos incluso aseveran que el reinado próspero de Jeroboam fue la última oportunidad que Dios le dio a las 10 tribus del norte de enderezar el camino. Dios les habló cuando las cosas no estaban yendo mal. Porque si usted estudia la época de Jeroboam II, las cosas iban bien. En la época de Israel, en la época así de Jeroboam II, las cosas iban bien. Incluso el mismo profeta Jonás, el que fue tragado por el gran pez, desarrolló su ministerio en esta época justamente. E interactuó con Jeroboam II para darle buenas palabras. Dios está hablándole a Israel a tiempo, como probablemente nos está hablando a tiempo a nosotros, hermano. Porque tal vez usted me oyó decir que algunos de ustedes están viviendo una prueba producto de ese apartarse del objetivo divino, y tal vez usted diga, bueno, yo no estoy viviendo ninguna dificultad, lo que quiere decir entonces que voy caminando recto, voy camino derecho. No se atenga, porque Israel estaba viviendo momentos de prosperidad económica y estabilidad política. Y Dios, no obstante, los está llamando a la conversión. Les está diciendo que pondrá yugo sobre su lozana cerviz. Pero ese yugo no sería puesto durante la época de Jeroboam II. Sería puesto un poco más de 40 años después de terminado el reinado de Jeroboam II. En otras palabras, Dios les está hablando a tiempo para que enderecen a tiempo. ¿Y qué tenía que hacer Israel? Sembrar en justicia. Dice, sembrad en justicia. Es decir, tener un tipo de conducta justa. ¿Qué es justicia? En los profetas. Justicia en los profetas es, en pocas palabras, la manera correcta de comportarse ante Dios y con el prójimo. Si cualquiera de estos dos elementos está ausente, entonces no es auténtica justicia. Justicia en los profetas es
la forma correcta de comportarse, satisfaciendo las demandas de Dios y tratando con dignidad y con la debida correspondencia al prójimo que ha sido hecho a imagen y semejanza del Creador. Usted no puede hacer las cosas bien para con Dios y maltratar a su prójimo, y odiar a su prójimo, y tener resentimientos contra su prójimo, o maltratar a su prójimo, o denigrar o humillar a su prójimo. Esa no es auténtica justicia. Dios dice: siembren, porque al fin y al cabo todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, es una siembra. Todo es una siembra. La Biblia dice, Gálatas, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Todo lo que nosotros hacemos, todo, absolutamente todo lo que hacemos y lo que decimos, todo lo que dejamos de hacer o callamos, es una siembra. Todo. Todo. Pero ¿qué dice el profeta? A esa novia domada, acostumbrada al trabajo del trillado, cuya cerviz lozana no ha admitido yugo. ¿Qué le está diciendo el profeta? Siembren, pero en justicia. En otras palabras, hermanos, debemos obrar con justicia. Amén. Hacer lo que Dios nos manda y tratar a nuestro prójimo como Dios nos manda que lo tratemos. Si no perdonamos a nuestro prójimo que nos ofendió, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Si tenemos relaciones deterioradas con nuestro prójimo, también nuestra relación estará deteriorada con Dios. Por eso el Señor Jesús dijo en uno de sus sermones: si frente al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve donde tu hermano y reconcíliate con él. Esa es la auténtica justicia. Vivamos justo, como justos. Y dice: segad en misericordia. Porque todo lo bueno que nosotros, hermanos, seguemos, no será porque nosotros lo merezcamos, sino será por la misericordia del Señor. Pero vea usted qué dice. Voy a ir adelantando ya. Siempre el versículo número 12. Haced para vosotros barbecho. ¿Lo leyó, hermano? Haced para vosotros barbecho. ¿Qué es barbecho? El barbecho es una tierra de cultivo que se prepara para dejarla descansar por un tiempo. Ese es el barbecho. Un terreno de cultivo cuya tierra se remueve con un trío o con un arado, no para sembrar, sino para dejarla descansar. Y aquí hay dos aplicaciones posibles del imperativo divino de hacer barbecho. La primera puede ser una alusión a
ese llamado que Dios nos hace a preocuparnos por los que tienen menos que nosotros. Se lo voy a explicar. En la ley de Moisés existía lo que se llamaba el año sabático. ¿Y qué era el año sabático? El año sabático era un año durante el cual no se trabajaba la tierra. Dios le decía a Israel, ustedes lo pueden buscar en sus casas, no ahora, pero puede tomar nota para aquellos que acostumbran a hacerlo. Éxodo 23, versículos 10 y 11, Dios le decía a Israel, 6 años trabajarás la tierra, pero al séptimo año la dejarás descansar. ¿Cuál era el propósito de esa ley? Era un propósito ecológico, porque el año en que la tierra dejaba de ser labrada, la tierra se recuperaba para ser más fértil la próxima vez. Había un propósito ecológico en la ley, pero también había un propósito social, porque Dios deseaba que todos los frutos que esa tierra barbechada produjera fuera para alimentar a los pobres en Israel. 7 años, bueno, el séptimo año la tierra no se trabaja. Pero ¿para qué no se trabaja? Uno, para hacer la tierra más productiva. Pero en primer lugar, para atender las necesidades elementales de aquellos que formaban parte del pueblo del pacto, pero que su situación económica era difícil. Entonces, ¿qué se hacía en el año séptimo? Se dejaba que la tierra fuera un barbecho. Se dejaba sin trabajar. Entonces, ¿pero cuál era el propósito del año sabático? De hacer barbecho en el año sabático. Cuidar de los más vulnerables de la congregación. Esto puede ser también una llamada para nosotros, para que estemos pendientes de aquellos que tienen menos que nosotros. ¿Cuántos me están oyendo, hermanos? Porque siempre hay quien tiene menos que nosotros. A veces nosotros nos quejamos de lo que tenemos, pero siempre hay quien tiene menos que nosotros. Entonces, el hacer barbecho puede ser una llamada para fijar la atención en los más vulnerables entre nosotros. Y esa aplicación es probable, porque si bien es cierto, hermanos, oiga bien, si bien es cierto, Israel vivía una etapa de esplendor y prosperidad económica durante la época de Oseas, no obstante, también era una época de mucha pobreza.